Ricardo Martínez Vázquez es embajador de España en Alemania. Hola, embajador, ¿qué tal está? Hola, buenos días. ¿Ha podido dormir usted o no? Bueno, lo necesario, lo justo. Porque es una noche de intenso seguimiento del resultado. Es curioso porque en 2017 esto estaba claro mucho antes. Ahora amanecemos con unas opciones distintas. ¿Por qué cree usted que Alemania ha virado a este multipartidismo, ha repartido tanto el poder? Bueno, Alemania no podía ser diferente al resto de Europa, ¿no? En este mundo globalizado que se ha ido volviendo líquido, lo único que quedaba sólido era Alemania. Y Alemania ha dejado de ser previsible, de tener certidumbre, de tener seguridad, ha pasado a ser líquido como los demás. Y la prueba es que tenemos un resultado electoral muy ajustado que permite que los dos principales partidos puedan formar gobierno. Hoy, si usted se pone en nuestro papel de periodista, le pregunta al ministro, dígame, embajador, un titular de la noche. ¿Qué sensación, qué impresión tiene el embajador de España en Alemania de lo que ha ocurrido en este país? Pues para mí, evidentemente, que Alemania ha entrado en el mundo líquido y que vamos a tardar en volver a tener una Alemania sólida, previsible, porque va a haber que formar un gobierno y, como digo, puede hacerlo la fuerza que ha perdido 8 puntos, la fuerza que ha ganado 5 puntos y que queda 2 por arriba, cualquiera de los dos, porque en un régimen parlamentario el que recibe la investidura es el que consigue una mayoría en el Parlamento. Entonces, desgraciadamente no hay una respuesta sencilla, porque es que ni ellos mismos saben ahora mismo cómo van a acabar. Ni siquiera sabemos si hay cambio o continuidad, por tanto. Efectivamente, yo creo que los votantes han querido cambio, pero también han querido seguridad. Es esa mezcla que hay en Alemania, porque la seguridad es muy importante, la certidumbre para los alemanes. Pero el partido de Merkel o los partidos que forman la Unión, claro, han sufrido el desgaste de 4 legislaturas seguidas con varias crisis, y eso se nota. Entonces, claro, tienen una situación un poco peor. Pero ahora mismo, como los otros dos partidos también favorecen a una de las distintas opciones, los verdes prefieren ir con el SPD, los amarillos, los liberales, prefieren ir con la Unión, pues aquí cada uno de los candidatos deberá buscar qué ofertas le hace al que no prefiere ir con ellos para poder formar gobierno. Entonces ahora viene una etapa muy sensible, muy delicada, porque va a depender de las ofertas que se encuentren precisamente los dos partidos menores, pero imprescindibles para la coalición. Es decir, ahora Alemania se va a mirar más a sí misma, tiene que formar gobierno, tiene que garantizar la gobernabilidad en un semestre europeo complicado, con muchos asuntos que hay que decidir, y además con un París o un Francia que está en estos momentos también en plena campaña electoral. ¿Puede haber cambios en la política europea que ahora mismo tiene que decidir temas tan relevantes como las nuevas reglas fiscales, la graduación en el camino hacia el pacto de estabilidad, en fin, cuestiones de política de seguridad común también muy relevantes tras la salida de Afganistán? Yo creo que si hay algo que no va a cambiar mucho en Alemania es precisamente su política exterior y su política europea, porque precisamente, sea cual sea la coalición que acabe gobernando, siempre va a tener un elemento de contrapeso. Si es el semáforo, van a estar los liberales, si es Jamaica, van a estar los verdes, y yo creo que eso va a hacer que al final los alemanes siempre busquen compromisos. Es verdad que en función de quién ocupe el Ministerio de Finanzas, para el que se postula el líder de los liberales, pues puede que tengamos más o menos dificultades para negociar la futura fiscalidad europea y todas estas cuestiones. Pero yo creo que en general los partidos que están ahora mismo jugando para formar coaliciones van a ir en líneas similares, no va a cambiar mucho. Embajador, si gobierna finalmente Scholz, el candidato socialdemócrata, ¿habrá una interlocución más fluida con Madrid, con el gobierno de coalición? Nosotros, gane el que gane, vamos a tener muy buena interlocución y muy buenas relaciones. Aquí recordemos que tradicionalmente pues Felipe González era con Kohl, con quien se llevó muy bien, es nuestro actual presidente del gobierno, se ha llevado muy bien con la canciller Merkel. Creo que la relación entre España y Alemania es tan potente que nos vamos a llevar muy bien con cualquiera de los dos candidatos, eso no me cabe la menor duda. A veces, sí, es verdad que al ser de la misma familia política, pues
puede haber más complicidades, sobre todo a la hora de afrontar estos grandes retos europeos. Podría ser más fácil de inicio, ¿no? Aunque luego hay que negociar a 27 en Europa y eso lo complica todo. Pero de verdad yo creo que sea cual sea el que forme gobierno de los dos candidatos, la relación con España va a seguir siendo muy sólida, muy estable, y lo primero que tenemos que hacer en cuanto haya gobierno es poner fecha a nuestras próximas consultas bilaterales. ¿Qué elemento es estratégico? ¿Qué elementos son estratégicos en la relación entre Alemania y España? Pues muchos más de los que la gente piensa, porque a nivel industrial España está muy vinculada a Alemania. Tenemos una relación, por ejemplo, en la industria del automóvil estamos tan relacionados, somos el segundo exportador de la Unión Europea después de Alemania, pero es que las piezas y componentes del mercado automóvil, la mitad son empresas españolas los que fabrican aquí. Digo ese ejemplo porque en el mercado del turismo, la industria turística alemana tiene más ingresos que la española. Es muy potente, solo que representa menos en un PIB alemán que nos superan mucho. Pero hay mucha complicidad en el sector servicios, en el sector industriales y en nuestra visión de Europa. En nuestra visión de Europa también, y desde el Brexit los alemanes se han apoyado mucho en España porque ese eje franco-alemán tan intenso como realmente parece, tiene también muchas confrontaciones internas, tienen sus debates, discusiones, y ahí los españoles tenemos a veces un juego interesante que hacer por parte de los dos, Alemania y Francia, pero Alemania cuenta mucho con nosotros para esto, y eso va a seguir así, sea con Laschet o con Scholz. Mencionaba el sector servicios tras la pandemia. ¿Vamos a ver el mismo flujo de turistas alemanes en nuestras costas o esto se va a reducir? Es decir, ¿algo ha cambiado también en la mentalidad de este país? Bueno, yo creo que cuando hablábamos antes del cambio que tiene que vivir Alemania, y sobre todo en la sostenibilidad ambiental, en mejorar los aspectos de lucha contra el cambio climático, en España también tenemos y estamos viviendo esas transformaciones y esos cambios tan importantes. Uno de ellos tiene que ser el turismo. Nuestro turismo debe evolucionar, como es ahora mismo los planes que tiene el gobierno, hacia un turismo de más calidad y menos de masas, por la sostenibilidad ambiental, pero además también por la calidad de los servicios de España. Debemos ir buscando ahora, con estas transformaciones precisamente con el Fondo de Reconstrucción, que debemos utilizar para mejorar todas nuestras infraestructuras, cambios estructurales profundos. Uno de ellos es el turismo. Yo creo que debemos recibir menos turistas, pero generar más renta. Tenemos que copiar más o buscar más modelos como el francés o el propio modelo alemán, donde hay un turismo de más calidad y menos de masas. Vamos terminando esta conversación aquí en Las Mañanas. Embajador, le quiero preguntar, ¿el aislamiento político a una fuerza como alternativa por Alemania, cree usted que se puede extender a nuestro país también? Bueno, yo antes hacía la comparación de que Alemania ha entrado en ese mundo líquido y de fragmentación política en el que estamos los demás europeos, pero aquí todavía hay algunas convicciones más firmes que en nuestro país. Quizá nuestra democracia, a pesar de los años que tiene ya, es más joven. Yo creo que aquí hay un consenso generalizado que la extrema derecha, quizá aquí también tuvieron un pasado dramático, que la extrema derecha tiene que ser aislada. En España la realidad es la que es, y hoy por hoy pues no, yo no veo que vaya a haber ninguna similitud con nosotros, con España. Pero bien, yo lo que destacaría es que aquí sí tienen muy claro que la extrema derecha tiene que estar aislada, a pesar de la fuerza que tiene en la antigua Alemania del Este. ¿Le inquieta ese escenario de violencia negacionista que vivimos al final de la campaña, que vivió este país? ¿Esto se puede reproducir en el futuro? Es significativo la cantidad de corrientes marginales, aunque sean todas muy diversas, pero que luego, que sumadas a veces, tienen un impacto importante en la calle. Yo creo que es preocupante. No es como para una terrible alarma, pero hay que estar pendientes porque estas cosas pueden evolucionar, y hemos visto en Estados Unidos cómo las cosas se fueron un poco de las manos cuando el asalto al Congreso y demás, y aquí también habría que tener cuidado porque Alemania tiene un pasado que tiene y nunca se sabe. Ricardo Martínez Vázquez, embajador de España en Alemania, gracias. Gracias por atendernos, y le dejo trabajar, que es una mañana de mucho trabajo, entiendo, de mucha conexión con Madrid. Muchas gracias a ustedes y enhorabuena por estar aquí en el Instituto Cervantes de Berlín y por estar aquí haciendo el programa en Berlín. Y no podíamos estar en otro lugar, hay que estar donde se produce la noticia. Realmente nos lo han hecho muy fácil, este aterrizaje, así que gracias, embajador.